Primera de Juan, el último versículo de Primera de Juan. Mire qué fácil es llegar ahí. Primera de Juan 5:21. Si está en control, le voy a invitar a que se ponga en pie. Le vamos a dar lectura en el bendito y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Es nuestra oración, es nuestro clamor que un día más, Señor, como cada día lo has hecho durante todo este tiempo que te hemos servido, alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que pongas claridad en nuestro corazón respecto de tu palabra, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, entendiendo que tú, Jesús, eres la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a asirla, a tomarla, Padre, a hacerla nuestra y a caminarla, Señor, a andar en ella, Señor. Permítenos, Señor, tener un espíritu apacible, humilde, Señor, un espíritu de acuerdo, Señor, a lo que vamos aprendiendo en ella, Señor, y que no nos jactemos de ella, Señor, sino que vivamos tu palabra, Señor. Coloca tú, Señor, en nosotros el equilibrio necesario para poder vivir en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Tome su asiento. Gracias, Señor. Último versículo de Primera de Juan. ¿Cuántos se alegran? Amén. Hay siempre sentimientos encontrados porque es tan bonito que vivimos este camino, pero se está terminando en esta etapa. Y sin embargo se termina, pero no se termina nunca. Porque creo que es necesario que volvamos cada cierto tiempo, de tanto en tanto, a refrescar nuestra mente con esta carta hermosa que nos dejó el Espíritu de Dios por medio de uno de sus apóstoles. Y poder hacer un examen, un autoanálisis y ver, a ver, esto que aprendimos en nuestra iglesia, por los labios de nuestro pastor, por los labios de nuestros hermanos, lo entendí de esta manera, pero versus lo que aprendí en relación a lo que estoy haciendo, ¿realmente lo estoy viviendo? Creo que esa debería ser la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros como creyentes, como hijos del Señor, maduros, o en la madurez que tengamos. Incluso si estamos verdes, deberíamos de aprender a hacernos esa pregunta. ¿Cómo yo he recibido la palabra y cómo la estoy viviendo? Ese es el punto neurálgico de la Escritura, cómo yo vivo la palabra, que ella me enseña una conducta, una manera de ver la vida. No estamos hablando de moral, la moral ya la traíamos de atrás. Traíamos ya ciertos principios de ética o de cómo conducirnos en la vida. No, estamos hablando de cómo el Señor nos sumerge en su palabra y luego nos saca con hartos anchos menos de los que traíamos, porque incluso esa moral de pronto ha sido perjudicial para nuestra vida, porque de acuerdo a esa moral hemos visto hacia afuera y no hacia adentro.
Eso es lo peor de nuestra moral, que nos alcanza para ver para afuera, pero no nos alcanza para ver hacia adentro, nos alcanza para escandalizarnos, nos alcanza nuestra moral para ver la noticia y decir, pero ¿cómo tan malo? Pero obviamos todo el camino que anduvo esa persona para hacer lo que hizo, y nosotros decir, wow, cuidado, yo puedo llegar ahí también. Porque nuestra moral para eso nos sirve, para cortar los ganchos de los demás, pero raramente para cortar nuestros propios ganchos. Porque como es nuestra moral, entonces nosotros creemos que está perfecta. Y no somos capaces de salirnos un poco y mirarnos ahí y decir, no, en realidad tenemos harto que arreglar. Eso produce la Escritura. Que no miremos tanto hacia afuera, sino que miremos hacia la viga que tenemos dentro. Hacia las ramitas que hay que ir podando, que hay que ir raleando, y a los ganchos que hay que cortar de cuajo, que hay que meterle una sierra y sacarlo porque no nos están sirviendo para servir al Señor. Eso es lo que hemos visto en esta carta. Hemos visto cómo nos tenemos que relacionar con Dios. Hemos visto algunos atributos de Dios, como lo es el amor o la esencia misma de Dios. Hemos entendido que no podemos entender el amor. Hemos visto cómo esa relación que tengo con el Señor me trae a relacionarme con lo que veo, con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, con los conocidos y con los desconocidos también. Y hemos visto que este amor está muy amalgamado, muy pegado, muy enraizado a la verdad. No a la verdad, con T, no, a la verdad, con D, a la de verdad. ¿Cómo yo no puedo, en pro del amor, sacrificar la verdad? No puedo hacer eso. Y cómo en pro de la verdad, tampoco puedo sacrificar el amor. Ay, es que se me forma un caldo de cabeza, pastor, cuando usted dice estas cosas, porque hay cosas que son verdad, pero hay que decirlas y van a doler. Es que eso es lo que nos está enseñando Juan. Busca el equilibrio en donde puedas decir la verdad, pero con amor, aunque duela de pronto, pero ponte tú, porque esto nos ha enseñado Juan, ponte tú en el lugar de él y di, a ver, ¿cómo me gustaría que me dijeran esta verdad, pero con amor? Pero no que me mientan, no que me digan una mentira porque me aman, no, ese en realidad no entiende el amor, no. Decir la verdad, pero como yo podría entenderla o recibirla de mejor forma. ¿Qué es lo que nos enseña Juan? Nos enseña una cuestión que de pronto la sociedad no nos enseña, porque la sociedad nos enseña a competir, a rivalizar, a ver a un contrincante por todos lados. Juan nos está enseñando un principio humano fundamental. Aparte del amor, la empatía. A empatizar, a ponerme en el lugar del otro. Y ver cómo a mí me gustaría que me dijeran esa verdad, pero que me la digan, no que me mientan. Esta verdad que vamos aprendiendo en la Escritura es una verdad que de pronto violenta los paradigmas, las construcciones mentales que las personas tienen en sí mismos. Porque, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Dios es amor. Sin embargo, de pronto tenemos una construcción en nuestra mente que dice, Dios es el terror de la humanidad, Dios es lo que va a acabar la humanidad, Dios es el que va a castigar a la humanidad. Y tenemos construido un Dios que no es el Dios de la Escritura. Todo eso va a pasar, pero el fundamento es que va a pasar porque Dios ama a su pueblo, a su iglesia. Él nos ama a nosotros, amados. Así es, Dios. Y quiere nuestro bien, quiere nuestra salvación. Ah, sí, pero es que es fácil decirlo. Es que no solo lo dijo. Él se entregó. Él dijo, pero esperen un poquito. Dicen que es fácil decirlo. ¿Qué es más fácil decir? Que Dios te perdona los pecados o te perdono, o decirle, anda, levántate, toma tu lecho y anda, ándate, te perdono, pero además te sano.
Porque eso es lo que le dijeron los fariseos: cualquiera lo dice. Sí, pero yo muestro mi autoridad, la autoridad de mis palabras con mi poder. ¿Qué era más fácil decir? ¿Que él ama a la humanidad solamente, o decir, no, yo amo a la humanidad, pero me humano, me hago hombre y me entrego en sacrificio? Yo mismo, mi sangre es el precio por ustedes. Mi sangre en mi cuerpo es la propiciación por ustedes. Gloria a Dios. Lo hemos visto en la carta de Juan. Amén, sí. Hemos visto cómo se levanta el espíritu del anticristo, y aquí quería llegar. El anticristo tiene que ver con todo lo que es opuesto a Cristo, todo lo que no entrona a Cristo donde tiene que estar, todo lo que va en contra de Dios mismo, porque Cristo, el Mesías, el ungido, Jesucristo, es Dios. Lo dice claramente Juan también. Habla de el Padre, el Hijo y todo esto por medio del Espíritu Santo. No vamos a retroceder a eso, está aquí. Tiene más de 20 exposiciones de esta carta para poder analizar que ahí están. Pero sería imposible hacer un detalle de todo esto que hemos visto en una sola predicación. Tenemos que avanzar. ¿Avanzar a qué? A este sencillo texto, a este pequeñito texto, pero que lo dejamos aparte porque tiene que ver tanto con nuestra naturaleza, tiene que ver tanto con nuestro corazón, tiene que ver tanto con cómo entendemos el Evangelio, y de estas ramas que es necesario podar, que era necesario dejarlo aparte. Era necesario. Necesitamos podar muchas de estas cuestiones que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Hijito, guárdense de los ídolos. ¡Qué amoroso! ¿Qué manera más afectuosa del Señor de tratarnos! Es como cuando nosotros le decimos a nuestro pequeñito: venga para acá, mi niñito precioso, tan bonito, vaya a lavarse la cara. Despertó recién en la mañana, ¿cierto? Y ya le enseñamos que hay que lavarse la cara, pero de repente se le olvida, se nos olvida a nosotros de pronto lavarnos la cara. Sobre todo una mañana de domingo, de sábado, que podemos descansar. Bueno, y el Señor nos dice muy amorosamente: vaya a lavarse la cara. Y nos lavamos la cara. Y a veces refunfuñamos, no nos gusta que nos manden a lavarnos la cara, estamos tan cómodos, ni hablar de lavarse los dientes. Pero el Señor nos dice muy amorosamente cómo nosotros trataríamos o cómo tratamos a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños pequeños que amamos entrañablemente. Cuando Juan está escribiendo esta carta, uno dice: pastor, es que es tan difícil servir a Dios en medio de esta sociedad idolátrica, tanta idolatría por todos lados. Usted enciende la tele, idolatría por aquí, idolatría por allá. Usted sale a caminar, se va a dar una vuelta a la feria, idolatría por todos lados. Idolatría de acuerdo a lo que nosotros entendemos en nuestros conceptos más primitivos de idolatría. ¿Qué quiero decir con esto? Crucifijos, de pronto estatuas, qué sé yo, estatuas que se levantan incluso en diferentes partes de nuestra ciudad, iglesias idolátricas que le presentan o le rinden culto a otro que no es Dios, porque en esencia esa es la acepción más básica de idolatría: adorar a algo que no es Dios. Eso es, no es otra cosa. Entonces es difícil, pero el momento en que se escribe esta carta tampoco era menos fácil. Efesio era una ciudad absolutamente idólatra, en donde usted caminaba por las calles y encontraba a los sacerdotes de Acera, de Diana, a los sacerdotes de las distintas diosas y dioses que tenía esa ciudad. Recuerde que en Efesios es que Pablo encuentra este letrerito que decía, igual que lo que hablábamos el otro día de los seguros: por si te falta un seguro, te vendo un seguro para los no seguros. Entonces esto era como el letrerito especial que tenía en un rinconcito, letrero para todos los dioses habidos y por haber, conocidos en ese tiempo, y había uno que decía: al Dios no conocido.
no vaya a ser que nos quede un Dios que no estamos adorando y nosotros lo queremos adorar a todos. Así que hagamos un pequeño letrerito que diga al Dios no conocido. Adoraban todo lo que usted se puede imaginar. Y no lo hacían solamente de manera verbal, sino que el culmen de su adoración eran las orgías sexuales. Los sacerdotes y las sacerdotisas fungían una cuestión que era la prostitución religiosa, la prostitución divina. Era la forma en que ellos exacerbaban su adoración y su idolatría. Ya hemos comentado que tanto en Efesios como en Corintios, las carnicerías, ¿qué era lo que vendían? Vendían del mejor filete, vendían de la mejor carne, pero ¿de dónde provenía en su mayoría esa carne? De los sacrificios a los ídolos. Llevaban un becerro, llevaban un ternero, una cabra, llevaban un vacuno, lo sacrificaban, entregaban las partes que tenían que ser sacrificadas y lo demás se lo vendían al menudeo, a las carnicerías, y las carnicerías lo vendían al pueblo. Por eso es tan complejo no ser idólatra dentro de una generación de idólatras. Y Pablo, que entiende el momento en que se están moviendo los creyentes, los nuevos creyentes de estas iglesias, como lo entiende Juan, él les dice: miren, ¿saben? Ustedes son hijos del Señor. Ustedes son adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios de los cielos. Por lo tanto, caminen en integridad, pero no se preocupen de lo que venden en la carnicería. Ustedes compren, y ahí este es el contexto cuando Pablo dice, de todo lo que venden en la carnicería, comen. Porque ¿qué era lo que decían los creyentes? No, pero es que esto está sacrificado. Ustedes, es que eso ya lo que se sacrificó a los ídolos se sacrificó. Ahora hubo una transacción comercial de por medio donde los sacerdotes del templo pagano se lo vendieron al carnicero y el carnicero está vendiendo carne y está vendiendo buena carne, no era una mala carne. Por eso Pablo dice, de todo lo que venden en la carnicería, compren. Si alguien los invita a comer, vayan y coman. No pregunten a quién fue sacrificado. Ahora, si preguntan, o si ustedes se enteran de que hay algún culto idolátrico detrás de esa mesa, entonces no coman. Porque no podemos sentarnos a la mesa del Señor, esto es terrible, y a la mesa de los demonios. Lo dice literal. ¿Por qué contextualizo lo que dice Corintios con lo que dice Juan respecto a los creyentes de Efesios? Porque están hablando de la misma situación, son contemporáneos, amados. Entonces, que el Señor nos diga por medio de Juan en el último versículo, después de haber andado todo este camino, guárdense de los ídolos, no es menor. No es un detalle, no es antojadizo. No es que le voy a tirar esta pesa para poder un poquito balancear la cosa, porque viene muy light, cosa que no es así. Hemos visto que la carta de Juan lo que menos tiene es liviandad. Es una carta muy especial, de mucho amor, de mucho cariño, pero muy profunda también. Gracias. Pero no es antojadizo. Entonces, guárdense de los ídolos. De los ídolos que ustedes saben abiertamente que son ídolos, y nos está hablando de cuáles ídolos guardarnos. Está hablando del conocimiento. Cualquiera que diga que Jesús no es el Señor, cualquiera que no proclame que Jesús no vino en carne, ese es un ídolo. Porque está sacando del centro de la adoración a Dios, a Jesús, al Padre, al Espíritu de Dios. Lo está sacando de la ecuación. Está poniendo otra cosa. Recuerde, ¿cuál es el concepto, la concepción más primitiva de adoración? Adorar lo que no es Dios. Ahora, hasta ahí vamos todo bien. Porque todos podemos entender, no, esto es idolatría, esto no es de Dios, esto que estoy viendo es idolatría, lo que veo en televisión sobre estas fiestas paganas, eso es idolatría. Pero la idolatría irá un poco más fino. Y a medida que vamos deshaciéndonos, despojándonos
de esos ídolos físicos externos a nosotros, nos empezamos a encontrar con otro tipo de ídolos que son más cercanos y de los que no nos damos cuenta. Por ejemplo, no sé si se ha sorprendido usted de pronto poniendo sobre Dios a una persona. No, para mí es más importante esta persona que Dios. Yo no me apresuraría a decir, no, ¿cómo se le ocurre? No, tengo que examinar mi corazón. Tengo que examinar mi corazón. Y ese examen no puede ser a priori. Tiene que ser meditado, tiene que ser rumiado, tiene que ser reflexionado en el correr de nuestras vidas. Tenemos que ir con mucho cuidado de no colocar ni objetos ni personas antes que a Dios. Y aquí quiero hacer una pequeña salvedad. Estoy hablando antes que a Dios, no antes que a la iglesia. ¿Entiende la diferencia, cierto? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir, no, es que yo amo a Dios, entonces como amo tanto a Dios voy a matar a este porque este está en contra de lo que dice Dios. Eso es no entender el Evangelio. Eso es lo que hacen las religiones más radicales, como el Islam, por ejemplo, ¿no? Si van en contra de Dios y de su profeta Mahoma, este hay que eliminarlo. Los más radicales. Hay diferentes capas también, diferentes estratos también en los que profesan esa religión. El Señor nos ayude. Amén. Pero los más radicales, los más fundamentalistas, y usted dice, no, es que están equivocados. ¿Y si yo le dijera que dentro del Evangelio también encontramos gente así? Que es capaz de convertirse en homicida en pos de su verdad. Porque estamos hablando de una verdad muy reducida, muy obtusa, muy obnubilada, muy sesgada respecto a lo que nos dice la Escritura. Incluso Jesús nos advirtió, va a llegar el día en que los van a matar en nombre de Dios. A ustedes los van a matar en nombre de Dios. Y eso pasó con las cruzadas. Hay toda una manipulación ahí respecto a la mente de las personas que llegaban a aceptar eso y que se entregaban, se vendían unos a otros. Usted le tenía mal a una persona, iba y se acercaba a un cruzado y decía, este está adorando a uno que no es Dios, o el Dios que la religión les decía que tenían que adorar, y eran torturados hasta que dijeran, sí, en realidad lo hice, y luego los mataban. Y si no confesaban su adoración idolátrica, comillas, entonces los seguían torturando y tenían métodos sofisticados en que eran capaces de desangrar a un hombre sin quitarle la vida. Bancos, lugares de tortura. Y hoy día uno se encuentra con creyentes que les encantaría tener esos métodos para poder convertir a las personas. Que les encantaría torturar. Es que este no entiende, Señor. Permíteme. Como broma le dicen, dame 2 minutos, dame 5 minutos, Señor. Porque creen que es por el poder de nuestras fuerzas. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Esto no es con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Cuando yo coloco estas cuestiones antes que mi prójimo, entonces no estoy pasándome por encima de Dios mismo. Yo no puedo, en pos de la dogmática, en pos de la doctrina, en pos de mi acervo cristiano, denostar al otro. El Señor nos dice, lo vimos aquí en Juan, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Señor, yo te amo profundamente, pero es que te va por mal camino. Entonces trata de convencerlo, de traerlo al buen camino, pero con amor, no con armas. Y de pronto uno piensa en cuchillos, en pistolas, en metralletas, en cañones. No. Hay armas lingüísticas que hieren más que una pistola, amado, más que un cuchillo. Y de pronto nos volvimos profesionales
del asesinato lingüístico. Andamos amenazando a medio mundo con Dios. Entonces la gente dice, no, este Dios es terrible, mejor no nos acerquemos. Es que Dios realmente es un Dios de amor y en Él hay santidad. Pero el amor llega y nosotros nos embargamos y después empezamos a conocer lo demás de Dios, amado. Así es, Señor. Yo no puedo pretender mostrarles a un Dios de amor o querer hacerlos entrar a la fuerza por medio de métodos que Dios mismo no dejó, que Él no dejó. ¿Cuál fue el método que el Señor nos dejó? La palabra. Que la palabra produzca fe en los que nos oyen. Cuando la palabra que predicamos, y esto debería de anotarlo, dejarlo para el bronce, cuando la palabra que predicamos no está produciendo el efecto que deberíamos que debería de producir, que es la conversión, entonces esa palabra no es la palabra de Dios. Cuando la palabra que predicamos, en vez de producir fe, eso nos dice Romanos que produce la palabra que predicamos, en vez de producir fe, está produciendo terror, entonces deberíamos de reconsiderar la palabra que estamos predicando. No, pero es que dice la Escritura, porque se aprendieron 10 versículos donde asesinan al hermano, pero se saltaron todo el concepto, el proceso del amor de Dios. Se lo saltaron, no existe. Porque les enseñaron así, pues, amados. Les enseñaron a usar los cuchillos. Y yo digo, si en la Escritura hay cuchillos, es por algo. Pero también en nuestra cocina tenemos cuchillos. Y a mí jamás se me ocurriría andar agarrando atajo a mi señora. Aparte que sería contraproducente. A uno de mis hijos, te voy a enseñar, y que ellos me vean tomar un cuchillo y empiecen, ¿qué me va a enseñar, papito? A veces nos pasa así con la Escritura. Se para un varón de Dios a predicar y ya están todos atemorizados. ¿Qué me va a decir Dios? En vez de decir, ¿qué me va a enseñar Dios? ¿Qué nueva forma de andar su camino o iluminar mi mente va a usar Dios hoy día? Alabado sea su nombre. Repito, si la predicación de nuestra palabra, de la palabra del Señor, no de la nuestra, si la predicación de la palabra de Dios no está produciendo fe en los que nos oyen, sino que está produciendo terror, miedo, está produciendo desapego a la Escritura, entonces no estoy predicando la palabra de Dios. Amén, así es, Señor. Eso dice Romanos, que la fe viene por oír palabra de Dios. No hay otra forma, amado. Amén, Señor. ¿Quiere decir que entonces voy a amordazarme y no voy a decir ciertas cosas? No, pero le tengo que pedir dirección al Señor. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el momento de decirlo? Vuelvo a decir, va a haber momentos en que va a haber que usar los cuchillos, pero que seamos dirigidos por el Señor, no por nuestra vanidad, no por nuestra arrogancia, no por nuestra petulancia, no porque nosotros digamos, no, esta cuestión, por nuestra carnalidad. No, si se necesita que le saque unos bistecs. Iba a decir, siempre se me viene a la mente esto. ¿Y vos? Y nosotros, no necesitamos de pronto, pero el Señor es paciente con nosotros. Él nos llega y nos empieza a podar de buena a primera y queda el puro tronco pelado ahí y no hayamos qué hacer y a veces ni el tronco sirve, pero el Señor es paciente con nosotros. ¿Cuántos se están gozando con esta palabra? Acuérdense que esto no es antojadizo, todavía no terminamos. ¿Qué pasa rápido? Hay otro tipo de idolatría. Y es un mal que se ve dentro de las iglesias. Y es una idolatría de la que nosotros deberíamos de despojarnos. Recuerde, ¿qué es idolatría?
adorar cualquier cosa que no sea Dios es idolatría. ¿Le ha pasado de pronto que nosotros como evangélicos, como pentecostales o como creyentes en Cristo, algunos como que no les gusta esa palabra, yo no tengo problema con ella, en vez de adorar a Dios, adoramos sistemas? Mire qué profundo y qué interesante es esto. No, es que si en la iglesia no hay sillas, esto me parece absurdo, pero hay gente que si no encuentra sillas o no encuentra bancas o no encuentra que le están predicando con un micrófono y que los parlantes, no, Pastor tiene que poner los parlantes un poco más fuerte para que el Espíritu de Dios se sienta. Y creen que eso es presencia de Dios. ¿Sintió más la presencia de Dios que me estoy hablando así? Algunos creen que esa es presencia de Dios, amado, porque son formas. Idolatrando el micrófono, idolatrando el sistema, idolatrando la ropa. Si coloco algo que no es Dios, donde tiene que estar Dios, eso es un ídolo. Las redes sociales, los dispositivos donde leo la Biblia, también esto se formó en idolatría. Empezamos a idolatrar el papel. ¿Y por qué tiene que ser papel? Si antes de que Gutenberg inventara la imprenta andábamos con rollo, y mucho antes se andaba con pergamino, y antes se andaba con piedra. Ahí sí que era difícil andar con la escritura. Y resulta que ahora tenemos dispositivos donde está la palabra del Señor, o los celulares, o un pendrive. Y no es que no es la escritura. Si el problema no es donde tengamos la escritura, sino qué hacemos con ella, cómo ella nos revitaliza, cómo ella nos transforma. No sacamos nada con tener una tremenda biblioteca si el Señor no está en mi vida, si esas marcas de Cristo, del Evangelio, no están en mí, amado. Porque cuando yo coloco a un escritor por sobre Dios, entonces ese es un ídolo. Cuando coloco un dispositivo por sobre Dios, entonces eso se transforma en un ídolo. Imaginemos que el día de mañana vamos a hacer una reunión al frente de la multicancha. Pucha, no vamos a llevar la tarima, probablemente no vamos a llevar púlpito, y Dios no va a estar ahí. Es que Dios está igual si Dios no está en el púlpito. Dios no está en los sillones, no está aquí arriba. Dios está en nuestro corazón, amados hermanos. Hubo un tiempo que mi pastor dijo: encontré la solución para tener a todos los predicadores contentos. En ese tiempo eran como 15 predicadores y todos querían pelear un día para poder predicar la palabra aquí. Y cuando pasaba mucho tiempo, porque la vuelta era larga, como que el hermano se empezaba a decaer, se empezaba a poner triste. Entonces dijo: la solución es esta, para la Pascua les voy a regalar un púlpito a cada uno, y que se lo lleven para la casa, que hagan lo que quieran. Porque de pronto decimos: no, yo no tengo ningún ídolo, pero los ídolos están ahí pululando en nuestra mente, dando vuelta y anteponiéndose al que debería de estar en primer lugar, Dios. Quiero hacer una aclaración. Delante dije que las prioridades deberían de ser Dios, la familia, la iglesia. Primero la familia, después la iglesia. Por una sencilla razón. Algunos dicen: no, pero ¿cómo? Primero la iglesia, porque primero hay que predicar el evangelio. Y yo digo: ¿cuántos predicadores no se han subido a este lugar con sus familias destruidas, con sus vidas desintegradas, malentendiendo un concepto del evangelio, que no, es que tengo que predicar igual? Pero es que si tu familia está desintegrada, te pasaste por alto la mitad de la Biblia, la mitad de la Escritura. Tú necesitas edificar a tu familia, necesitas construir a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Y luego de eso poder pararte aquí y poder hablar con propiedad, pues, amado. Por eso primero la familia, pero primero Dios. Que mi relación con el Señor, que mi intimidad con Dios no se corte, no se quiebre por algún
alguna cuestión familiar, pero como luego me he fortalecido, me he alimentado en la presencia de Dios, yo puedo ir y edificar a mi familia. Ahora, ¿quiere decir que no van a haber predicadores? No, pues si todos no son tan malos, pues hermano. Si lo que hace un hijo de Dios es edificar a la familia y considerar los tiempos para luego estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Porque un hijo del Señor no puede vivir sin iglesia. Pero yo le digo, amado, yo puedo fracasar con mi ministerio como pastor y seguir manteniendo mi matrimonio. Pero yo no puedo fracasar en mi matrimonio y seguir manteniendo el ministerio de la iglesia. No puedo, amado. Yo necesito primero edificar a mi esposa y a mis hijos. Algunos se saltan esto, pero ¿cómo me paro luego para poder hablar? Dios restaura, sí, Dios te va a restaurar, Él te va a levantar, pero necesitamos tener ciertas propiedades y cumplir con ciertos requisitos que la misma Escritura nos está diciendo. No podemos, y aquí voy a cerrar este paréntesis, no podemos pretender ir por la vida livianos cuando el Señor ha entregado tremendas responsabilidades a nuestro haber. Pastores, que mis hijos son rebeldes. No, si su responsabilidad no es tener hijos buenos, no es tener hijos santos, no es tener hijos, que poco menos, no, su responsabilidad es ser un buen padre, una buena madre, que se preocupe de ellos, que el día de mañana su hijo no vaya a decir, no, tú nunca te preocupaste por mí porque pasaba y metía en la iglesia. Pare un poquito. Es verdad, yo iba a la iglesia, pero nunca la descuidé a usted, mijita. Siempre me preocupé de atenderle, de ver cuáles eran sus necesidades, de llamarla por teléfono, de conversar con usted. De ahí ellos toman sus propias decisiones. Pero la que no puede tomar sus propias decisiones es mi esposa, ella tiene que estar al lado mío. No, tampoco sirve, pues. No, pues. Si mi amada va al lado mío, es porque quiere estar al lado mío, porque se identifica con mi liderazgo, porque se identifica conmigo, porque me ama, no por miedo, no porque, pucha, si no, ya la iglesia me van a retar. No, así no sirve la cosa. Así usted, tranquilita como la ve, tiene su genio. ¿Y quién no? Amado? Yo también lo tengo. ¿Usted cree que, el pastor se bajó a la nube, va a predicar? No. Necesitamos edificarnos, apartar los ídolos que puedan haber. Cierre ese paréntesis, amado, de la familia. Se viene un discipulado matrimonial. Amén. Pastor, pero ¿y a qué le vamos a hacer el discipulado? A los matrimonios que hay y a los que van a llegar. Amén. Pastor, pero yo estoy solo en la iglesia. No importa. Sería bueno que viniera con su esposa, pero si está solo le va a tocar aplicar solo. Punto. Pastor, pero yo soy soltero. Bueno, para que vea de lo que se está perdiendo. El soltero busca agradar al Señor, el casado busca agradar a su cónyuge, a su esposa, a su esposo. Pero juntos, cuando agradan a su esposo, a su esposa, juntos luego agradan al Señor también. Estos ídolos que de pronto están en los objetos o en la liturgia, ¿ya? O en el vestuario, tenemos que sacarlos de nuestro corazón. Si el Señor nos pide que solamente entreguemos nuestro corazón, que seamos adoradores con dos requisitos, nada más: espíritu y verdad. Que le adoremos en espíritu y en verdad. No, es que si no hay banjos, entonces no existe, no es un coro de Dios. Es que si no hay guitarras de palo, entonces no es un coro de Dios. No, acá adoran con pistas. No, entonces estos se fueron para el otro lado. Benditas pistas, benditos músicos, benditos instrumentos. Todos los instrumentos. Y si usted me dice a mí, pastor, ¿qué instrumento usted no pondría en un coro? No, yo me gustaría tener una sinfónica.
una filarmónica. Me gustaría tener todos los instrumentos. No hay un solo instrumento que sobre para adorar a Dios. Pero principalmente nuestro corazón. Ahí está. Podemos tener de todo. Podemos tener un coro impresionante de 400, de 500 personas. Y no adorar a Dios, sino haber puesto al coro como un ídolo en nuestro corazón. Ay, es que ahora si no tienen coro, es que ahora si no tienen baño, si no tienen un sistema específico, entonces no puede adorar. Oiga, si nos fuéramos al monte, si nos fuéramos al medio de un potrero, ahí podemos adorar. Porque lo único que necesitamos para adorar es un corazón en espíritu y en verdad, un corazón sincero, amado. Si no, ¿dónde queda la adoración en nuestra cámara secreta? Y ahí no hay músicos. No, pastor, es que yo pongo una alabanza, ¿no? Independientemente si pone o no pone alabanza, incluso si no existieran ese tipo de... Usted solo necesita su corazón para derramarse, entrar en la presencia del Señor. Cuando usted entró ahí, todo lo demás pasó a segundo plano. Todo. Así es, Señor. Pero necesitamos despojarnos de los ídolos. Quiero terminar con una ilustración que yo soy re malo para decir esto, pero cuando estuve orando aquí delante me la mostró tan clarita el Señor y se la voy a manifestar. Nuestro edificio de adoración es nuestro cuerpo, es verdad. Cuando nosotros conocimos al Señor, ya sea que lo hayamos conocido, si lo conocimos en una iglesia bautista, lo más probable es que el piano estaba ahí. Los bautistas son buenos, les gusta el piano. Si lo conocimos en una iglesia pentecostal, lo más probable es que ahí estaban los instrumentos, el banjo, la guitarra, la mandolina, el bombo. Siempre hay un hermanito que toca el bombo, el triángulo, el pandero, infaltable el pandero. Si lo conocimos en una iglesia neopentecostal o ya más progresista, probablemente hayan habido guitarras eléctricas, teclados, diferentes cosas. Si lo conocimos en la iglesia primitiva, probablemente no hay instrumentos, ahí no usan instrumentos. Yo creo que se pierden parte de la escritura cuando no se usan los instrumentos, pero bueno, ese es tema de ello. A lo que voy, cuando hemos empezado a avanzar en nuestro caminar de creyentes, hemos empezado a construir este edificio. Este edificio que es nuestro cuerpo dogmático, nuestro cuerpo doctrinal, sobre el que nos paramos y nos fundamentamos y decimos, esto es Dios y este es el Evangelio. Es lo que hemos hecho en este recorrido por Juan. Hemos visto que hay muchas cosas innecesarias que hay que ir sacando y hay otras cosas que hay que mantener. Veía un edificio lleno de andamios por todos lados, andamios para pintar, para las terminaciones de los aleros, andamios por dentro. Y esto es lo que me mostraba el Señor. De pronto, nosotros nos acostumbramos tanto a lo que vimos mientras estaba este edificio en construcción, que pensamos que los andamios son parte del edificio. Entonces, para que el edificio empiece a terminarse, hay que empezar a sacarlo el andamiaje. Hay que empezar a desarmar los andamios por alrededor. Y cuando sacamos el andamiaje, nos vamos a dar cuenta que parte de esos andamios son las formas. Las bancas, los micrófonos, el tipo de alabanza fuera de esos andamios. Lo que tiene que quedar es nuestro corazón ante el Señor y nosotros desnudos ante Él, amado. El edificio tiene que quedar sin andamios. ¿Cuál va a ser la estructura? La estructura de la palabra del Señor, hermana Elisa, muy bien. Ese será nuestro edificio. Así es, Señor. Un día se me quedó la tablet, se me quedó la Biblia, ¿no voy a poder predicar? No, tengo el celular, ahí tengo la Biblia también. Se me quedó el celular, ¿no vamos a poder predicar?
No es que nosotros tenemos la palabra del Señor guardada en nuestro corazón tantos años, tantas escuelas dominicales, tantos estudios bíblicos, tantos mensajes. No nos recordamos de ni un texto de memoria para poder hablar la Escritura. Sacar el andamiaje, no la Biblia, no la Escritura, porque esta está en nuestro corazón. Sacar el andamio. Mire. Pastor, esto es un sacrilegio. No, estos son andamios. Lo que tiene que quedar es el Señor y yo, ahí, frente a frente, en intimidad con Él, donde solamente está Él y su palabra en mi corazón. Por eso es tan necesario que aprendamos la palabra. ¿Qué es lo que hacían los cristianos cuando fueron perseguidos en China, donde no se podía entrar ninguna escritura? Los colportores entraban las Biblias por contrabando. De pronto tenían una hojita, un pedacito, como lo hacía el eunuco cuando lo vio Felipe, un pedacito de escritura, y eso la atesoraban. ¿Qué es lo que hacían? La aprendían de memoria y luego la eliminaban, porque si no podían ser asesinados por eso. Aprendían la palabra, se relacionaban con el Señor y luego se deshacían del andamio. No, el pastor se fue en la volada. No, amados. Necesitamos relacionarnos con Dios. Esto sirve, ¿sí? Yo no estoy diciendo que esto es malo. No, para nada. Lo vamos a seguir usando. No piense usted, se fue el púlpito. No. Esto es solamente para el ejemplo que estamos dando. El púlpito es funcional, pero no es palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿dónde está? Está en la Escritura. ¿Y dónde tiene que estar ahora? En nuestro corazón. Ahí es donde tiene que hacer vida. Porque para pelar al hermano, nos olvidamos de toda la Escritura. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo para no pelar a mi hermano? Recordar que no tengo que murmurar, ni hablar, ni dar falso testimonio de mi hermano. Cuando yo recuerdo la Escritura, me muerdo la lengua. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el texto que leímos recién? ¿Guardados de qué cosa? Guárdense de los ídolos. Guárdense de idolatrar el andamiaje, sino de sino de adorar al Señor, que merece toda adoración. Ese es el centro de este texto, amado. Guárdense de los ídolos, hijitos pequeñitos, guárdense de los ídolos. Los andamios no son malos mientras estemos construyendo, mantengámoslo hasta que esté construido. Pero una vez que hayamos hecho un pilar, entonces saquemos el andamio de ahí, pues, y pongámoslo en otro lado. Sigamos construyendo. Una vez que ya edifiqué mi propio fuero, entonces ahora edifico a mi esposa, a mi esposo, a los hijos, a mis hermanos, a la iglesia. Soy parte del cuerpo de Cristo, pero vengo con mi familia, vengo con mis hermanos, vengo con mis amigos, adoro al Señor. Y si no vienen, a su tiempo sigo orando por ellos, pero sigo trabajando en ellos. No saco los andamios hasta que ya la edificación está construida. Pastor, me la dié, pues ya se me cayó este muro. Entonces la edificación estaba mal puesta. Vuelvo a poner los andamios, volvamos a bendecir, a adorar. Pero no idolatremos los sistemas, no idolatremos las cuestiones que son el canal para que nos llegue la palabra. La palabra de Dios. Termino con esto. Si usted pone a Carlos Vivanco como, no, el pastor predica hermoso, me gusta, entonces usted está haciendo un ídolo también en su corazón. Si somos solo canales, nosotros somos canales de bendición. Uy, que me gusta cómo predica el pastor X, predico los palotes, este me encanta. No. Usted vaya a la esencia, vaya a la palabra, no se enamore de hombres porque le van a fallar, amado. No ponga a ídolos en su corazón. Usted disfrute la palabra y entienda que ha sido Dios hablándole durante todo este tiempo. Ese tiene que ser el corazón de un predicador. Entregué el mensaje, ahora yo me hago a un lado y ahora traten con el mensaje. Traten ustedes con él. Traten ustedes con la palabra. El Señor bendiga a la iglesia. ¿Te habló el Señor? Y si te habló el Señor a ti, te queremos decir que Dios te ama profundamente, que Dios te está esperando
que hay vida en Cristo, que hay sanidad en Cristo, que hay salvación en Cristo. Pero todo eso en el tiempo y en los procesos del Señor. Acércate a Jesús. Dios te ama de una manera que tú no te imaginas y Él ha permitido que tú puedas ver este tipo de mensajes. Dios te bendiga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos dicen Dios bendiga a los que nos han escuchado por las redes? Amén. ¿Le habló el Señor a ustedes? Amén. El Señor también va a seguir hablando. Amén. Pónganse en pie, vamos a darle gracias al Señor por esto. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Te exaltamos, agradecemos, Señor, la oportunidad que nos has dado de poder hablar tu palabra, de terminar, Señor, de manera hermosa, con gozo en nuestras vidas esta carta, esta primera carta de Juan, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para poder entender tu palabra día tras día, para ir a lo que sigue, Señor, para seguir con la segunda carta juanina, Señor, para poder aprender más de tu palabra, ilustrarnos más con ella, Señor, hacerla nuestra y vivir tu palabra, Señor. Enséñanos a caminar, Padre. Tómanos día tras día de la mano, Señor. Necesitamos de tu asistencia en todo tiempo, Señor. Nos reconocemos pequeños, niños espirituales que anhelantes esperan esta leche espiritual no adulterada cada día, Señor. Necesitamos tu palabra, Padre. Bendícenos, Señor. Auxílianos en todo tiempo. Y ayúdanos, mi Dios, para acercarnos a ti. Creemos que tú nos has hablado, Señor, a cada uno de nosotros. Y damos toda honra, toda gloria y alabanza en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.